Mi jefe me despidió del trabajo y yo hice esto. Hace unos años trabajé en una organización de medios de comunicación políticos. No se alineaba con mi inclinación política, pero no explicaré cómo terminé allí, ya que esta historia ya es larga. Era un trabajo muy sencillo y amateur, con mala paga y mala gerencia. Mi jefe era un completo idiota, totalmente incompetente, contratado principalmente por sus conexiones e inclinaciones políticas. Durante su entrenamiento, ignoró a las personas de TI que le estaban enseñando. Masticaba chicle, miraba su teléfono. Era una rata inmunda. Este detalle será más importante adelante. Yo no le caía bien porque, en primer lugar, no estaba de acuerdo con él políticamente. En segundo lugar, no soy una mujer a la que podía acosar. En tercer lugar, yo no lo respetaba. Y por último, estaba mucho más preparado para el trabajo que él. Por estas razones, planeó que me despidieran, con quejas completamente falsas. Sin embargo, él no era lo suficientemente importante como para despedirme, así que le dijo todas estas mentiras a su jefe. Me defendí y tuve pruebas de que casi todas las acusaciones eran mentiras, y se retractaron brevemente, pero esto solo lo molestó más, así que me despidieron unas semanas después. Sin embargo, como todos sabíamos que dichas razones eran puras mentiras, me dieron una enorme indemnización por despido para mantenerme callado, así que obtuve un montón de dinero para dejar un trabajo que odiaba. Sin embargo, él era demasiado cobarde como para estar presente en la oficina cuando me despidieron, y llegó tarde para evitarme. Como nadie me acompañó hasta la salida, esto significaba que todavía estaba en la oficina sin supervisión después de que me despidieron, y dado que nuestro equipo era pequeño y los turnos escalonados, esto significaba que tendría que hacer mi trabajo durante unas 4 horas hasta que llegara la siguiente persona. Y llegó la hora de mi sabotaje. Ingresé a nuestro software de edición de video y CMS del sitio web, y cambié 1.000.000 de pequeñas configuraciones que él nunca tomaría en cuenta, ya que nunca prestó atención cuando lo estaban capacitando, y encima es un idiota. Cuando me fui, me encontré con él entrando a escondidas por una puerta lateral, obviamente tratando de evitar encontrarse conmigo, y simplemente me reí de él. A medida que avanzaba el día, recibí muchas actualizaciones de mis ahora ex colegas, en otros departamentos, sobre cómo el tipo estaba perdiendo la cabeza tratando de cortar y subir videos, pero no podía hacer que nada funcionara. Podían escuchar sus maldiciones y gritos a través de las paredes de la oficina. Además, fue demasiado estúpido para cambiar la contraseña de Twitter de la empresa, donde publicaban todas sus noticias y videos. Eran muchas publicaciones al día. Entonces, durante los siguientes meses, yo iniciaba sesión y eliminaba aleatoriamente varias actualizaciones, lo que lo enfureció aún más. Eventualmente cambió la contraseña, pero así de estúpido es. Poco después, publicó una foto de su nuevo equipo en la oficina, y en el fondo salía la pizarra de la oficina donde había escrito todas las contraseñas de las redes sociales. Así que seguí haciéndolo. Lamentablemente, el día que decidí que iba a borrar toda la cuenta de Twitter, habían vuelto a cambiar las contraseñas. Unos meses después, entré a una sala de cine y lo vi, y él también me vio. Y no les miento, se escondió detrás de su copia de una revista gratuita de cine. Después de la película, decidí quedarme en la salida principal solo para ver qué haría. Cuando se dirigía hacia la puerta, me vio, dio una media vuelta y se dirigió a una salida lateral. Imagínense tenerle tanto miedo a un ex empleado. Me encantó cada segundo de tu venganza. Este es el tipo de venganza que vengo a leer. Me encantó. Bien hecho. Me encanta. Cuando dejé mi último trabajo, traté de ser una buena persona. Tenía un manual que contenía la mayoría de mis deberes laborales. No los que me obligaron a hacer, como limpiar la oficina, porque de lo contrario estaría sucia. Era un libro de contraseñas a pedido del jefe. El jefe no siguió el presupuesto, así que el mes siguiente del que me fui, perdió el dinero de la atención médica de todos, y nunca le avisó a nadie. Sobregiró las cuentas para que no le pudieran pagar a los proveedores. Arruinó la nómina y entre otras cosas. Lo sé porque casi todos me contactaron diciendo que esto se está hundiendo, y me decían que era su último contacto. Y nadie respondía a sus llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. Me pregunto, ¿a cuántos de ellos les dijeron que yo era la culpable, cuando hice todo lo posible para poner las riendas en sus manos sin acciones nefastas? ¿Te metiste con mis amigos? Pues disfruta tu agua. Hay un chico en mi clase de matemáticas que simplemente es una persona terrible. Llamémosle F. Él se pelea con los demás sin razón alguna. Cuando los profesores ven,
Culpa a la otra persona y como es el favorito de los profesores, le creen. También intimida a la gente psicológicamente. Les dice cosas terribles y como no hay testigo, no pasa nada. Por ejemplo, una chica se quedó sin su mamá en septiembre del año pasado y él usó esto en contra de ella. Ahora que ya sabes el tipo de persona que es F, voy a hablar de mi venganza. Yo tengo 15 años y tiendo a ser un poco introvertido. Por lo general, soy bastante callado. Me siento en la parte de atrás del salón de clases y prefiero estar solo, exceptuando a algunos amigos. Aproximadamente una vez a la semana, F me dice que vaya a llenar su botella de agua y un día mi amigo L, mi amigo N y yo tramamos un plan. Ya que el perro de L estaba estreñido hace un mes, L trajo algunos de los laxantes que le sobraron y los guardé en mi mochila, esperando el momento adecuado. Y el martes se dio la ocasión. Me dijo, llena mi botella de agua. Y yo le contesté, claro. Fui al bebedero, llené su botella hasta el borde y le puse la tapa. Luego fui al hueco de la escalera donde no hay cámaras y puse la dosis recomendada. Y luego llegué a la clase donde alegremente le di su botella de agua. Y adivina qué, él no estuvo allí en la siguiente clase, o el miércoles, o el jueves. El viernes llegó a la clase y se veía tan pálido como un fantasma. Mi bebé versus Karen. Esto sucedió cuando mi hija mayor, que ahora tiene 20, era una bebé. Me despidieron de mi trabajo 2 días antes de dar a luz a mi primera hija. Créanme cuando les digo que fue algo difícil económicamente, pero esos 5 meses que pasé en casa con ella fueron increíbles. Amamanté a nuestros 2 hijos y sentí que mientras estuviera cubierta podría alimentar a mi hija en cualquier lugar. La amamanté en centros comerciales, restaurantes, iglesias, consultorios médicos, en donde estuviese. Y sí, esta no es la única historia con una Karen que tengo sobre la lactancia materna, pero esta es una de las más divertidas. Así que, imagínense, es una hermosa tarde de otoño y voy al parque con mi hija para dar un paseo. Pero justo cuando llegamos, le dio hambre. La saqué del asiento del automóvil, me subí al asiento del pasajero, bajé las ventanillas y comencé a alimentar a mi hija. Esta no era la primera vez que me amamantaba en el automóvil, así que tenía una pila de revistas que sacaba para hojear mientras ella se alimentaba. Debo mencionar que ella tomaba sorbos, por lo que amamantarla solo tomó 1 minuto. Yo había estacionado mi camioneta de modo que el frente estuviera al frente de un bosquecillo de árboles, y para ver en mi ventana tenías que caminar hasta la camioneta. Intenté ser respetuosa y me estacioné en la sombra. Estuvimos ahí por un tiempo antes de escuchar fuera de mi ventana. Miré hacia la ventana y ahí estaba una mujer mirándonos. Ella, llamémosle Karen, procede a decirme que estoy pervirtiendo a mi hija al amamantarla. ¿Qué? Estaba completamente atónita y mientras intentaba pensar en una respuesta, mi bebé se apartó de mi pecho y le escupió un chorro a Karen. Solo estaba deshaciéndose de la leche extra en su boca, pero fue muy divertido ver la cara de sorpresa de esta mujer cuando mi hija le escupió por insultarme. No recuerdo exactamente lo que dije después de esto. Probablemente fue algo relacionado a lo que ella dijo, pero sí recuerdo reírme a carcajadas cuando se alejó. No te metas con mi hija. Siempre vas a perder. Yo también amamanto cuando y donde sea, la mayor parte del tiempo, y una de las veces más vergonzosas fue en un parque. Era un día hermoso y fui a pasear con mi bebé. Me senté en un banco, sin cruzar las piernas, y empecé a amamantar. Y la gente me miraba mucho, y yo estaba lista para pelear si me criticaban por amamantar en público, aunque nadie dijo nada. Al llegar a casa, me di cuenta de que tenía un gran agujero en mis pantalones, a lo largo del muslo y hasta el centro. Solía trabajar con una mujer que pensaba que amamantar a tu bebé era una perversión. Es una de las personas más estúpidas que conozco. Hasta luego.